Buen día chicos y chicas, el video más esperado, discúlpenme al grupo de segundo año, pero bueno, estos días que estuvieron pasando fueron bastante complicados y bueno, me estoy poniendo al día con cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, a ver, ustedes tenían una actividad que básicamente era de investigación, ¿sí? Yo, como ya les adelanté, lo que quería hacer hoy era, bueno, decir, bueno, ¿cuál podía ser la aplicación de Pitágoras? Y hacia dónde vamos a ir trabajando. Yo ya tengo un videíto donde, los voy a subir a los dos juntos, donde está la demostración a través de una pequeña maqueta. Lo que vamos a hablar así ahora un poquito es cuáles son las posibles aplicaciones o en dónde, qué condiciones necesitamos para poder aplicar Pitágoras. Antes de hablar de Pitágoras deberíamos hacer una breve descripción de lo que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que un triángulo rectángulo es aquel en donde uno de sus ángulos vale 90 grados o es recto, se le suele decir así, recto o 90 grados. Bueno, lo que pasa es que Pitágoras, la condición necesaria es que necesito aplicarlo a triángulos rectángulos. ¿Está bien? Entonces, Pitágoras es una fórmula, ¿sí? Es un teorema que se llega a una fórmula, en donde la fórmula es esta. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es cada uno de estos términos? Bueno, nosotros tenemos una hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Después le sigue un cateto 1, lo vamos a llamar así, es el lado que sigue, yo le suelo decir por una cuestión de nomenclatura, el lado que sigue al más largo, y el cateto 2, que sería el más chico. O sea, fíjense la relación de los tres. Bueno, entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde sale esto? ¿Por qué la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más al cateto 2 al cuadrado y demás? Bueno, fíjense que en realidad lo que sucede acá es que yo estoy sumando, cuando yo tengo algo al cuadrado, ¿sí?, lo vamos a relacionar de esta manera. Miren, voy a hacer un dibujito más chiquito acá a ver si se puede llegar a ver. Nosotros tenemos, imagínense que proyectamos un cuadrado a través del lado del cateto 1. Y acá proyectamos otro cuadrado a través del lado del cateto 2. Entonces yo tengo un cuadrado y acá tengo otro cuadrado. Entonces lo que me dice Pitágoras es que la suma de este cuadrado más la suma de este cuadrado me está dando la suma total de la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? La suma total de la hipotenusa al cuadrado. Entonces, básicamente es eso, ¿está bien? En el otro video está bien demostrado, pero yo lo que quiero que hagamos ahora es, listo, a través de esto, yo acá tengo cateto 1 al cuadrado, acá tengo 2 cateto 2 al cuadrado, esta es la hipotenusa como lado, y esto es eso. A través de esta pequeña explicación necesitamos tener en cuenta algunas cosas. Primero, un triángulo rectángulo, repasemos nuevamente, es aquel entonces donde uno de sus lados es 90 grados, uno de sus ángulos, perdón, es 90 grados. ¿Qué va a pasar con los otros ángulos? Tendríamos que saber utilizar o tener el criterio también de que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180. Eso vamos a tenerlo en cuenta también, porque después más adelante vamos a trabajar con los ángulos. Entonces, en un principio necesitamos saber que se aplica a triángulos rectángulos, que la suma de los ángulos internos me da 180. No tiene nada que ver con Pitágoras, pero es una propiedad de los triángulos. Toda suma de ángulos internos de un triángulo me da 180 grados. Después, con respecto a los lados, la hipotenusa siempre es el lado más largo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, yo estoy haciendo el cálculo de la hipotenusa y me da más chica que algunos de estos dos catetos, algo hice mal. Metí la pata en algún lugar, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, lo que vamos a hacer ahora es trabajar o poder trabajar con estas tres cositas que acabamos de ver acá. ¿Se puede aplicar Pitágoras a triángulos que no son rectángulos? No. Para eso hay otros teoremas que recién los van a ver en cuarto año, el teorema del seno, el teorema del coseno, y eso que no vienen al caso. Sí, lo que vamos a ir viendo van a ser casos en donde, o sea, yo simplemente no voy a ver un triángulo,
va a haber problemas donde el planteo del problema me va a generar un triángulo, ¿sí? Hay un dato muy importante, o por lo menos en el cual nos basamos a veces para demostrar. En la construcción se usa una relación, en la construcción, o sea, en la parte de albañilería, de maestro mayor de obra, de arquitectura, se usa una construcción en donde, o un dato donde, uno de los lados, vamos a usar esta relación, fíjense, 3, 4, 5. Esa es la relación. ¿Qué me dice? Bueno, yo fíjense, si yo quiero calcular, vamos a hacer este mismo ejemplo, si yo quiero calcular Pitágoras acá, yo desconozco este valor, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer, ¿qué datos tengo? Bueno, yo quiero sacar la hipotenusa. Esa es mi incógnita. Yo no tengo la hipotenusa al cuadrado. Entonces, planteo Pitágoras, donde siempre cuando ustedes planteen Pitágoras, de los 3 datos les va a faltar uno, planteo Pitágoras y pego figuritas. ¿Por qué? Porque el cateto 1 yo sé cuánto vale. Vale 4, vamos a ponerle unidades, vamos a suponer que son 4 centímetros. Listo, entonces 4 centímetros al cuadrado. El cateto 2 también sé cuánto vale, son 3 centímetros al cuadrado. Entonces, haciendo la traducción de esto sería, aplicando propiedad, 4 al cuadrado son 16 centímetros al cuadrado, 3 al cuadrado son 9 centímetros al cuadrado. Si yo sumo 16 y 9, eso me da 25 centímetros al cuadrado. Y finalmente, la potencia hacia el otro lado pasa en forma de raíz. Entonces, 25 centímetros al cuadrado es lo mismo que me dé 5 centímetros. ¿Ven esta relación? Se cumple siempre. Ahora bien, ¿por qué se cumple? Porque nosotros estamos aplicando Pitágoras. ¿Está bien? Es como a veces uno utiliza cosas que no sabe por qué las utiliza o dónde vienen. Bueno, este 3, 4, 5 nosotros lo podemos relacionar de esta manera. Ahora bien, ¿qué me está diciendo entonces usted, profesor? Y yo te estoy diciendo que si yo sumo el área del cateto 1 y sumo el área del cateto 2, me va a dar el área de la hipotenusa, que es lo que yo les acabo de decir acá. Pero esto está llevado a la práctica, a un número específico. Esta proporción yo la podría hacer de la misma manera si en vez de decir 3 tengo el doble de cada uno. Si acá tengo 6, acá tengo 8 y acá tengo 10. Si yo eso lo llevo como lado al doble, me debería dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, hagan esa prueba de decir, bueno, a ver, yo quiero usar, me tiene que dar lo mismo en base a la proporción, ¿no? O sea, el área de esto más el área de esto me debería dar el área total de acá. Entonces, hagamos esa prueba, se lo voy a dejar como ejercicio, ¿sí? Hagamos esa prueba, ¿qué pasa si esto vale 6 y esto vale 8? ¿Sí? 6 centímetros y 8 centímetros. Ese va a ser el ejercicio. A ver cuánto nos tendría que dar en un principio la hipotenusa. ¿Estamos? Entonces, en resumen, Pitágoras me relaciona los lados de un triángulo rectángulo. ¿En dónde? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos igual a 90 grados. La hipotenusa es el lado más grande de ese triángulo. El cateto 1, por una cuestión de orden, vamos a decir que es el que le sigue al más grande, o sea, la hipotenusa, y el cateto 2 finalmente es el más chiquito. La ubicación de los catetos es en base a cómo nosotros queramos plantearlo, digamos, ¿sí? O sea, no hay algo no es que el cateto 1 tiene que estar acá sí o sí, es una nomenclatura que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido y ahí vamos con algunos ejercicios más de aplicación, ¿sí? Nos vemos la próxima.